Creo que resistencia terminó. Alguien le tocaba hablar sobre hipopituitarismo, creo. A Dayana Salazar y a Freddy Figueroa. Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, que le den pantalla a ellos para que Melissa, que tú eres la hospedadora. Sí, todos pueden compartir. Ah, ya, gracias. Yo comparto. Disculpe. Ya listo. Está bien. A ver. Ingresar. Ya. ¿Me confirman que se puede ver? Disculpe. Sí, pero con Agrándala, proyectar. agrándala, ¿Sí? agrándala, ¿no? Ok. Ya lo hago. Ok. Perdón. ¿Ahí? Sí, Ya. ahí sí. Perfecto. Ya. Buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser acerca del hipopituitarismo. Ya. ¿A qué nos referimos nosotros con el hipopituitarismo? Pues vamos a hacer referencia al descenso a la eficiencia de una o varias hormonas. Eso es con respecto a la parte de hipopituitarismo. Cuando nosotros hablamos de un panhipopituitarismo, cuando estamos hablando que se encuentran afectadas tanto las hormonas de la neurohipófisis como de la adenohipófisis. Ya. Las hormonas que usualmente se suelen ver afectadas en el hipopituitarismo van a ser las de la neurohipófisis. Entonces, en estas vamos a tener que, por lo general, la primera que se suele encontrar afectada va a ser la hormona de crecimiento. Luego continuamos con las hormonas gonadotropas, que es la luteinizante y la FSH. Luego vamos a tener la TSH y la ACTH. Vamos a tener que podría llegar a darse por dos causas. Un hipopituitarismo causado por enfermedades congénitas y otra que podría llegar a ser adquirido. Con respecto a las enfermedades congénitas, nosotros vamos a tener entre ellas la displasia hipoficial o también conocida como la displasia del septo óptico. Bien, aquí, ¿qué va a pasar? Aquellas mutaciones que se van a encontrar en los genes HEX1, SOX1, SEX3, OX2, que se van a encontrar participando en el desarrollo del prosencéfalo ventral. Como podemos ver, va a presentar ciertas manifestaciones clínicas. Estos niños que genéticamente van a tener estas mutaciones, pues pueden llegar a presentar el paladar hendido, como podemos ver en la imagen, la sindactilia, que va a ser la fusión de los dedos, deformaciones de los oídos, va a haber hipertelorismo, el cual, como podemos ver en la imagen de la niña, va a haber una separación anormal entre la órbita derecha y la órbita izquierda. También va a presentar el microfalo, también conocido como micropene, debido a un hipogonadismo producido por esta patología. No va a haber no va a haber el correcto desarrollo de los aparatos genitales con respecto al varón, y también va a presentar anosmia, que es la pérdida del olfato. Entre otras enfermedades que también se mencionaron anteriormente, en una clase el doctor nos mencionó, va a estar el síndrome de Bardet-Biedl, el cual viene también a ser un trastorno genético. Se suele dar también por la disminución de las hormonas gonadotropinas. Este va a presentar anomalías neurológicas. Con respecto a las anomalías neurológicas, pues estas personas van a tener trastornos en el lenguaje, retraso mental, el cual puede ir de moderado a severo. Pueden llegar a presentar cierta espasticidad y un pobre funcionamiento motor. También van a haber las anomalías visuales, en las cuales pueden llegar a presentar ceguera. También lo suelen relacionar con el glaucoma, cataratas, estrabismos, miopías, entre otras enfermedades visuales. Con respecto a las anomalías en las extremidades, pues estas personas van a presentar sindactilia, braquidactilia, en el cual los dedos se van a encontrar más cortos. También van a presentar las manos o los pies más cortos de lo normal, como podemos ver en las imágenes.
En un 90% se habla que también pueden haber anomalías renales, los cuales pueden llegar a tener ciertas malformaciones de estos, los cuales pueden ir acompañados con o sin un problema funcional renal. Con respecto a la parte endocrina, pues estas personas van a llegar a desarrollar, estos niños van a desarrollar obesidad y van a tener un retraso en su desarrollo de la pubertad. Entre otras cosas también que podemos observar en estos niños es que van a llegar a tener, podrían llegar a tener anomalías cardíacas. Luego tenemos el síndrome de Prader-Willi. Esta es otra enfermedad genética que por lo general se suele caracterizar porque estos niños suelen presentar hiperfagia y suelen ser de un tamaño mucho menor de lo normal. Este síndrome es producido porque va a haber una carencia de la expresión paterna en la parte del cromosoma 15q11 y Q13. Estos niños pueden llegar a desarrollar esta obesidad en la edad del primer y segundo año y pueden también llegar a desarrollar diabetes mellitus. Ya. Con respecto al síndrome de Kallmann, viene a ser también por causa genética, por una afectación en el gen CAL ligado al cromosoma X. Y se caracteriza también, al igual que los anteriores, porque va a haber una disminución de las gonadotropinas. Entonces, estas personas van a manifestar anosmia, como les mencionaba anteriormente, que es la pérdida del olfato, la cromatopsia. La cromatopsia quiere decir que estas personas los únicos colores que van a poder percibir van a ser el negro, el gris, el blanco. La critorquidia, cuando hay este defecto de que no baja un testículo, como cuadro inicial que se suele dar en los varones, como les mencionaba anteriormente, no va a haber una correcta secreción de las hormonas gonadotropas. Entonces, en los varones va a producir un retraso en la pubertad y con respecto a las mujeres, pues estas mujeres van a llegar a presentar amenorrea primaria. Ya, luego vamos a tener el hipopituitarismo adquirido, el cual puede llegarse dar por un traumatismo o también podría llegar a ser generado por una iatrogenia en una neurocirugía. Bien, como hablamos en las clases anteriores, hace 2 clases, se mencionaba que el hipopituitarismo podría llegar a ser producido por macroadenomas o microadenomas, los cuales pueden llegar a ser funcionantes como no funcionantes. Cuando nosotros hablamos de un macroadenoma, cuando este tumor pues pasa de los 10 milímetros y un microadenoma pues va a ser menor de los 10 milímetros. Ya. Vamos a tener apoplejía hipofisiaria. Prácticamente en este efecto nos va a describir un fenómeno de isquemia hemorrágica, ya, el cual podría llegar a darse en 2 fases. Una fase aguda que se suele dar en un tiempo de 24 a 48 horas y otra fase que podría ser evolutiva y puede ser, y suele ser asociado a un macroadenoma, a un tumor que se encuentra a nivel de la hipófisis, ¿ya? ¿Qué sucede? Suele suceder de que este tumor se infarta, en el momento que este tumor se infarta, puede ocurrir que se dé una hemorragia y esto llegue a producir un edema. Entre los síntomas más comunes, los que se suelen dar en esta afección, es que la persona va a desarrollar una gran cefalea. Esta persona va a presentar alteraciones con respecto a sus campos visuales y luego también va a estar este colapso hemodinámico, se va a encontrar inestable. Neurológicamente, perdón, endocrinológicamente, también tiene sus manifestaciones que no suelen darse con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando esto no se da de manera abrupta, como lo mencioné, que en el tiempo de los 24 o 48 horas, sino que va de una manera evolutiva, puede que aquellas manifestaciones clínicas que presente o sean muy leves o sean ausentes. Entonces, esas manifestaciones que suelen darse en menor frecuencia, pues vamos a tener
Esta persona va a presentar un descenso de líbido, intolerancia al frío, letargia, y con respecto, siendo mujeres, pues van a presentar que estas personas van a llegar a tener alteraciones en su ciclo menstrual y podría llegar a presentar también galactorrea. Ya. Con respecto al síndrome de Sheehan, pues bien, como sabemos que esto se suele dar en la etapa del embarazo, con mayor frecuencia pues en el último trimestre. ¿Por qué se da? Como sabemos, las mujeres cuando están en esa etapa, en esa fase del embarazo, todo en nuestro cuerpo crece, todo, absolutamente todo, inclusive la hipófisis. ¿Por qué? Porque esta va a necesitar hacer una regulación hormonal en nuestro cuerpo. Entonces, al momento que se suele dar el parto, esta es una de las afecciones que ya en la actualidad no se debe de dar y ya no se da como lo hacía antes, porque obviamente ya están sus prevenciones, ya está la correspondiente profilaxis. Pero bien, ¿qué sucede aquí? Cuando una mujer llega a tener una importante pérdida de sangre al momento del parto, pues prácticamente no le va a llegar la suficiente irrigación a la hipófisis, ¿ya? Entonces, esto de aquí posteriormente va a producir alteraciones a nivel hormonal. Estos pacientes pueden llegar a presentar astemia, adinamia, la menorrea, porque va a haber un cambio hormonal, como les mencionaba. Van a presentar también una disminución del vello púbico, va a haber una disminución de líbido, de intolerancia al frío, y algo que es muy importante y muy notorio en estos pacientes es que no van a producir leche. Porque como les mencionaba hace un momento y como nos explicaban ayer, todo nuestro cuerpo crece y las células lactotropas también. Entonces, al verse afectada esta parte de aquí, deja de haber esta secreción. ¿Ya? Ya. Para continuar con otra... Antes de que continúe, sí. solo un segundo, déjame hacer una acotación a la buena disertación que estás haciendo. A ver. Sí, doctor. La hipófisis, como ustedes saben bien, es una glándula que está dentro de esto que se llama... Doctor, disculpe, está proyectando. Estoy escribiendo, no sé... No se visualiza. A ver, veamos. Otra vez, comparto pantalla. No estoy proyectando, estoy compartiendo pantalla. Ahí se ve la pizarra. Ahí recién, sí. Ya. Entonces ahí no te pongas, dime nomás, que no, yo no me voy a poner enojado si estoy cometiendo una burrada, ¿no? Sería la primera vez. Esta es la hipófisis. Normalmente la hipófisis está dentro de la silla turca y tiene su extensión supracelular, su extensión laterocelular y su extensión cuando crece, ¿no? Usted bien lo dijo, en el embarazo esto crece 2 a 1. 2 a 1. ¿Esto qué significa? Que si la glándula de hipófisis es así, crecerá así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, cuando aquí tiene un riego sanguíneo, acá tiene más riego sanguíneo. Pero si en el embarazo la mujer tuviera un tumor hipofisiario o tuviera simplemente un crecimiento y la circulación no es la suficiente, ¿por qué? Porque la mujer pierde sangre en el último momento del parto, porque ella tiene un sangrado vaginal. Entonces, al perder toda la sangre aquí, disminuye el flujo sanguíneo acá. Y al disminuir el flujo sanguíneo acá, se isquemia. Y se produce lo que se conoce como enfermedad de Sheehan, que era la causa más frecuente de hipopituitarismo adquirido, especialmente en nuestro medio. Pero recuérdense que el hipopituitarismo por Sheehan puede ser parcial o puede ser tardío. ¿Por qué digo parcial y temprano? Porque muchas veces el paciente pasa los meses y lo único que tiene es que no le da de lactar al niño. Porque una de las preguntas que uno le hace cuando la mujer va, que no ha menstruado después de tener el parto, es si se le está cayendo el vello pubiano, si las mamas se han puesto atróficas y no ha dado de lactar. Si no ha hecho nada de eso, significa que tiene un problema de la hipófisis. Y lo primero que se debe pensar es el Sheehan.
Si tuviera un tumor anterior y crece y la paciente se pone mal, hipotensa, fría, pálida y sudorosa en el momento del parto, entonces hay que pensar en una apoplejía hipofisiaria. Algunos describen el Sheehan como un tipo de apoplejía hipofisiaria. Ahora, el hipopituitarismo, como dijo Dayana, puede ser congénito y adquirido. Y aquí, cuando hablamos de congénito, existen muchísimas causas. Pero las 3 causas más frecuentes son tumores o simplemente son lesiones genéticas autosómicas que están ligadas siempre con hipogonadismo de origen central y están ligadas con retardo mental y están ligadas con un sinnúmero de lesiones de órganos de otro tipo, como por ejemplo ya vimos el otro día. Déjenme ver si que podemos encontrar esta diapositiva. Acá está, esta que ya las vimos, que parece que el color rosado con negro no le gustó mucho. O sea, medio... Pero bueno, ese es el color, ¿no? Y teníamos nosotros, bueno, esta es la apoplejía hipofisiaria, que es un síndrome agudo, potencialmente provocado por la necrosis o hemorragia del tumor hipofisiario. La hemorragia hipofisiaria ocurre casi de forma invariable en presencia de un adenoma, mientras que el infarto isquémico puede ocurrir espontáneamente en una glándula normal. Esto es lo que sucede en el Sheehan. En el contexto de un adenoma o otra hemorragia isquémica, ejemplo, síndrome de Sheehan. Los patogenias y factores precipitantes de este problema: la obstrucción del flujo sanguíneo tumoral, disminución en el aporte vascular al tumor, como por ejemplo el Sheehan. Acá puede ser un síndrome antifosfolipídico que tiene la mujer en el embarazo. Presencia de vascularización anormal en el adenoma, ejemplo, un aneurisma o una malformación vasculocerebral. Y factores de vasculopatías tumorales, por ejemplo, que la señora tuviera un gran tumor y no tiene la suficiente secreción y produce la lesión. Diversas situaciones en las cuales la glándula hipofisiaria es estimulada, como en los diferentes test de estimulación hormonal, es que normalmente el tratamiento en pacientes, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo y le damos y lo corregimos mal y esa glándula queda hiperplásica. Esa glándula hiperplásica hace que cuando la mujer se embaraza crezca mucho más y la circulación sanguínea que llega a la hipófisis no es la suficiente. La estimulación causada por agonitas de gonadotropinas, como por ejemplo el carcinoma en los tratamientos prostáticos, y actualmente niñas, pilas. Las muchachas cuando no crecen, el padre la lleva rápidamente donde los endocrinólogos. Y nosotros lo que hacemos es darle una sustancia para que no desarrolle. Y al no desarrollar la niña, podemos estar haciendo que la hipófisis crezca y la circulación disminuya y pueda tener un infarto o pueda tener una molestia y pueda tener una isquemia o pueda tener un sangrado. El tratamiento con agonistas dopaminérgicos en los prolactinomas y el tratamiento de infertilidad con clomifeno. Entonces, esas causas son normalmente las que tienden a producir este tipo de cosas. Cuando es un Sheehan o es un paciente que tiene apoplejía hipofisiaria, la clínica es pérdida brusca de la conciencia, cefalea retroocular con irritación meningia, náuseas, vómitos, oftalmoplejía, se lesiona el tercero. Cuando hablo de oftalmoplejía, se lesiona el tercero, cuarto y el sexto par. Alteraciones oftalmológicas pueden ser del segundo par, hemiplegia, epilepsia y diabetes insípida. En el caso de que la lesión sea completa, de que sea un panhipopituitarismo completo, tanto anterior como posterior, o un panhipopituitarismo parcial, como puede ser solo con las glándulas anteriores. El diagnóstico de todas estas lesiones es clínico, tomográfico, por mesonación y evaluación oftalmológica. Clínico. Recuérdense, si en el último trimestre del embarazo una mujer sufre deterioro brusco de su conciencia, tienen que investigar. Enfermedad de Sheehan, tienen que investigar apoplejía hipofisiaria, una malformación arteriovascular y tienen que investigar HEL, tienen que investigar lo que se conoce con el nombre de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? El HEL, se me fue el nombre, bueno. Lo que tienen las mujeres en el último trimestre, ¿cómo se llama? La diabetes gravídica, ¿cómo se llama?
perdón. Y lo otro que tienen que pensar, preeclampsia o eclampsia, y lo otro que tienen que pensar es el síndrome antifosfolipídico, que sea un síndrome antifosfolipídico letal. De ahí clínicamente la apoplejía hipoviciaria y el SHIHA. La apoplejía hipoviciaria, a diferencia del SHIHA, se puede presentar solo con cefalea. Cefalea durante todo el embarazo. Eso significa que su hipófisis está creciendo más y la circulación sanguínea no es efectiva. En cambio, el SHIHA, atrofia mamaria, caída de vello pubiano, caída de vello axilar, pérdida de peso, palidez, diarrea, dolor abdominal por la insuficiencia adrenal que tienen. Tomográficamente estos pacientes pueden tener un sitio de isquemia en la esta, pueden tener un sitio de hemorragia en la hipófisis, o estar ausente la hipófisis como en el síndrome de silla turca vacía. Un resonador también puede ayudarnos mucho y nos buscamos las mismas características. Y siempre a estos pacientes que tienen una complicación del hipopituitarismo, sea SHIHA, o cualquiera de las 4 o 5 que les nombré, hay que hacer una valoración oftalmológica. El tratamiento de estos pacientes siempre va a ser estar descuidado, una vía aérea permeable, oxígeno, si necesitan anticoagulantes, estar con una vía permeable, con oxígeno, signos vitales, una unidad de cuidados intensivos. Recuérdense que el problema tanto en la apoplejía y en el CUSH y en el SHIHA es la falta de corticoides. Entonces lo que hay que hacer es primero ponerles hidrocortisona. Hidrocortisona ante cualquier medida urgente que tenga el paciente, hidrocortisona. Si le hizo una resonancia y tiene un sangrado o tiene un tumor, hay que entrar a cirugía para hacer la descompresión quirúrgica. Si tiene una silla turca vacía, se da corticoides, después se dan levotiroxina y después se dan las hormonas gonadales, que es el tratamiento sustitutivo. Aquí está pues un macroadenoma hipoviciario con extensión supracelular, fíjense, extensión supracelular, hiperintenso T1 sin contraste, evidenciando hemorragia. Aquí se ven las zonas de hemorragia intratumoral. Por aquí debería pasar el segundo par craneal y está comprimido porque no se ve totalmente. Aquí se ve el segundo par y se ve comprimido por la lesión. Entonces, si volvemos a hablar de los tumores que se estaba refiriendo Dayana, yo estas ya le proyecté también. Bueno, las 3 lesiones que ustedes tienen son básicamente las ya descritas por Dayana, el síndrome de Kallmann, que está causado por una mutación en el gen CAL y se caracteriza por agenesia o hipoplasia del nervio olfatorio, con anomia.
No, que cambiaste la gente. No. Ya ha salido, pero no sé qué pasó. Se volvió loca mi computadora una vez más. Parece que estaba como el dueño. Se perdió todo lo que tenía listo sacado. Si se ve eso, niños, No, doctor. No, doctor. no se ve, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Diablo. ¿Y ahí? Y sí, ¿Tampoco? Ahí sí. sí. Bueno, lo que les había hablado Dayana, y que ya lo vimos el otro día también, los tumores de hipogonadismo, el síndrome de Kallmann, que está causado por una mutación en el gen CAL y que se caracteriza por agenesia o hipoplasia del nervio olfatorio con anosmia y hiposmia. Acuérdense que si está una lesión del nervio olfatorio está en la base del cerebro, ¿no? En la base del cerebro hacia la región frontal, hacia adelante. Y se acompaña de otras manifestaciones como atrofia óptica, ceguera, sordera, agenesia renal y trastornos del movimiento. Desde el punto de vista hormonal, se asocia a un trastorno de la liberación o de la hormona liberador de GNH, de GNRH. Y todos estos pacientes tienen hipogonadismo hipogonadotrópico porque la lesión es hipotalámica permanente. Excepto en un síndrome que se llama el síndrome de la variante de Baumann, que es Kallmann, donde tiene hiposmia también, pero no tiene el hipogonadismo. ¿Ya? En segundo lugar, además del Kallmann, está el Prader-Willis. El Prader-Willis es debido a una mutación en el cromosoma 15 y se caracteriza por hiperfagia, obesidad, retraso mental, hipotonía muscular y diabetes mellitus. Se asocia con hipogonadismo hipogonadotrópico, también por una disminución de la secreción de GNRH. Todas estas lesiones tienen hipogonadismo hipogonadotrópico. La característica es que en cambio, es un gordito que le da deseo de comer mucho porque tiene dañado el centro de la saciedad, tiene retraso mental, hay hipotonía muscular a pesar de ser obeso y tiene diabetes mellitus. A diferencia del Kallmann, que tiene también hipogonadismo, pero lo que tiene es sordera, ceguera y tiene anosmia. Y la variante Baumann, que no tiene hipogonadismo hipogonadotrópico. Y también tenemos el síndrome de Lawrence-Monville, que también es un problema de hipogonadismo hipogonadotrópico de origen hipotalámico, que tiene retraso mental y obesidad igual que el otro, pero a diferencia de los otros, en el primero hace ceguera, acuérdense del Kallmann. Este tiene retinitis pigmentaria, y recuérdense que todas las retinitis pigmentarias terminan en ceguera. Y como lo dijo Dayana, tiene sindactilia, tiene un trastorno en los dedos. Genética viene eso descrito varios genes implicados, y ahí están los genes que han sido descritos en todo este tipo de patologías.
Y aquí están los déficits que tienen este tipo de pacientes, como ya los vamos a ver ya mismo, ¿no? Dayana, continúe. María Belén. Listo. A ver. Aquí se ve. Ah. Voy a ponerlo en grande. Listo, vamos a continuar. Bien, otra de las causas que podría llegar a ser adquirida es a través de la radioterapia de la hipófisis. ¿Por qué? Porque al momento de que se va a ejecutar la radioterapia, tenemos que tener en cuenta que esto siempre sucede, no solo se van a dañar aquellas células a nivel, bueno, en este caso que va a ser la radioterapia, la de la hipófisis, no solo se van a dañar las células que se encuentran anormales, sino que también se va a dañar tejido que se va a encontrar sano. Ya. A continuación, mi compañero Tarira. A ver, Gustavo. Tarira faltó. No vino Tarira. Ya, está bien. Ya no importa que haya faltado Gustavo. Bueno, no es obligación hoy día, simplemente los que quieren aprender nada más. O sea, no tengo ningún problema con eso. Pero Vamos. sí vas a exponer, porque ayer también faltó. No lo sé. Si Yo no- supuse que sí, porque igual se le escribió, nunca me dijo nada, porque yo estaba pensando en que si él no venía, pues lo preparábamos solo 2 personas, pero como nos envió al trabajo, entonces supuse que sí lo iba a hacer, pero no me avisó nada, no nos avisó nada. A ver, retira esa entonces. Si Gustavo no ha venido, retírala para yo poder poner algo y poder escribir y trabajar. Discúlpame. Ok, gracias. A ver, veamos. Como ustedes saben bien, estas son las hormonas hipotalámicas que, ante todo, Doctor, no se ha proyectado eso, nada. Lo está proyectando. ante todo no estoy proyectando y ante todo antes no hablé tampoco. Si se escucha, no se escucha, creo, ¿no? Sí se escucha. O sea, su voz. Mi voz, bueno, mi voz, esa es la canción, Soy la voz. Esa es una canción de Héctor Lavoe. Soy la voz que dieron por muerta. Bueno, comparto pantalla y nos vamos acá. Ahora sí se ve, Dayana. Sí se Sí, ve. doctor, sí se ve. Okay. Entonces nosotros tenemos aquí el hipotálamo, la hipófisis y el órgano diana. Ustedes ya saben, pues, ¿no? Este es el famoso feedback positivo y negativo. Y las hormonas tiroideas estimulan a las hormonas hipofisiarias, llámese hormona a todos los factores de liberación y los factores de inhibición. Y estos factores se dividen en la corticotropina, la tirotropina, la GnRH, la gonadotropina, la hormona del crecimiento, la prolactina. O sea, estas son básicamente las de la hipófisis anterior que ustedes ya conocían. ¿Qué es el lipopituitarismo? Dejamos ese diapo ahí para que ustedes vean y entramos a compartir pantalla en la pizarra. El lipopituitarismo, como el nombre lo dice, es la disminución de la función de la glándula hipófisis. Algunos lo llaman panhipopituitarismo cuando es completo y lo llaman hipopituitarismo cuando es parcial. El hipopituitarismo puede ser anterior cuando es de la hipófisis anterior, posterior cuando es de la hipófisis posterior
y mixto o completo o panhipopituitarismo cuando es completo totalmente. El hipopituitarismo puede ser parcial cuando solo se produce aisladamente, por ejemplo, el síndrome de Sherry o de Sjögren, que es nada más la deficiencia aislada de ACTH, o lo que se conoce con el nombre de hipopituitarismo completo. ¿Cuál es la característica o cuáles son las causas? ¿Qué pasa con la hipófisis? La hipófisis se destruye o simplemente la compresión del tallo hipofisiario, aquí está el tallo hipofisiario, esta es la hipófisis, queda comprimida por el tumor y los factores que tienen que venir del hipotálamo para estimular quedan bloqueados. Entonces nosotros tenemos que el hipopituitarismo normalmente es o la destrucción de la hipófisis o la compresión del tallo hipofisiario que tiende a producir déficit de secreción de hormonas estimulantes hacia la región anterior o hacia la región posterior de la hipófisis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Si hablamos de las compresivas, los tumores, o sea, los adenomas. Recuérdense que los adenomas no secretores, la mayoría cuando son descritos son macroadenomas. Cuando nosotros hallamos un tumor que es grande, lo primero que hacemos pensar es un macroadenoma. Y la segunda causa de compresiva serían las malformaciones. Ejemplo, que tengan aneurismas, que tengan malformaciones del lecho vascular, que tenga enfermedades infiltrativas como la histiocytosis, la sarcoidosis y todo terminado en osis como las lesiones de las células de Langerhans que están tomando. Entonces, todos estos procesos compresivos o infiltrativos van a comprimir el tallo hipofisiario y van a producir o síntomas locales y van a producir síntomas sistémicos. Dentro de los síntomas locales está la cefalea y los trastornos visuales, y la pérdida de conciencia y los síndromes convulsivos que pueden presentar este tipo de pacientes cuando es por tumor o cuando son por lesiones vasculares oclusivas o son enfermedades conocidas como enfermedades granulomatosas de la línea media, como la sarcoidosis, la histiocytosis, la tuberculosis. Y los síntomas sistémicos comienzan con galactorrea, porque a veces no tiene ninguna clínica de esto, pero el paciente va porque le duele la cabeza y porque tiene galactorrea, y entonces usted dice, aquí hay alguna obstrucción. Síntomas sistémicos: astenia, anorexia, palidez. Síntomas de hipertensión endocranial: vómito, en escopetazo, más trastorno del nivel de conciencia, más cefalea. Signos de hipertensión endocranial. Lesiones de disminución de la libido. ¿Sí? Por eso es que algunos de los tumores que son tumores macroadenomatosos y que son catalogados como nulos u oncocitomas también son denominados por algunos autores, en un 15%, como gonadotropomas, porque la mayoría de las células que conforman este tipo de lesión son células gonadales que nunca reventaron y se quedaron en hiperplasia y formaron el tumor. Además de las lesiones propias, la clínica del hipopituitarismo es diversa. Entonces, clínica local y clínica sistémica. Si la lesión es no tumoral y la lesión es de otro origen, la causa más frecuente sigue siendo en nuestro medio el SHIA. No por problemas médicos, sino por problemas de los pacientes que no hacen un cuidado adecuado. Y es muy frecuente. Cuando usted tenga una paciente que le hicieron una cesárea y sangró mucho y tuvieron que pasarle sangre y no está dando de lactar el paciente, ojo, pila, cuidado, es un SHIA. Cuidado, el ginecólogo no le avisó al paciente que tuvo que sacarle el útero de emergencia por miedo a la represalia familiar y la envía al paciente hacia la casa. Y después cuando la vuelven a llevar dice, no sé qué ha pasado,
se ha atrofiado el útero y tiene un problema que creo que se le ha hecho en la hipófisis y le mienten al paciente cuando le sacaron el útero. Recuérdense, señores, síndrome antifosfolipídico, eclampsia, preeclampsia, HELLP y síndrome antifosfolipídico, vuelvo a repetir, y malformaciones vasculares. El diagnóstico clínico de hipopituitarismo nunca podrá ser hecho si no lo pensamos. Y entonces nos vamos acá otra vez y decimos, oh, se me fue. Quería cogerla. Aquí está. Hipofisiario, causa, adenoma. Ahí están todos los tumores. Los que son lactotropos, corticotropos, gonadotropos, secretores, no secretores. El craniofaringioma, adenoma de células nulas, el quiste o el tumor de Röntgen, la apoplejía hipofisiaria, síndrome de Sheehan, que era la más frecuente en nuestro medio. El meningioma como tumor paracelar, tumores hipotalámicos supracelares como el craniofaringioma, meningioma, germinoma, quiste de tercer ventrículo, gliomas y cordomas. Aquellos pacientes que sufrieron radioterapia y aquellos que tienen procesos infiltrativos hipotalámicos como la enfermedad granulomatóxica, la sarcoidosis o enfermedad de Boe, granuloma eosinofílico, granuloma de células gigantes, granulomatosis de Wegener, hipofisitis linfocítica, hemocromatosis, amiloidosis, infecciones como tuberculosis y micosis, síndrome de silla turca vacía y traumatismos. El hipopituitarismo es la deficiencia de una o varias hormonas hipofisiarias, es un déficit parcial o completo y su etiología es múltiple, resultando de la infección de la hipófisis o del hipotálamo, y aquí están todas las lesiones que se pueden ver. Patología neuroendocrina, GH, falta de fuerza, disminución de la tolerancia al ejercicio, se comienza a arrugar la paciente, disminución de la densidad ósea, niños, retraso del crecimiento. FSH y LH, hipogonadismo, mujeres fértiles, amenorrea, regresión de los caracteres sexuales secundarios, infertilidad, varones, impotencia, atrofia testicular, arrugas faciales, ginecomastia, hipotiroidismo simbocio, hipotiroidismo secundario, intolerancia al frío, alteración del estado mental, deficiencia de ACTH, astenia, debilidad, cefalea, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómito, diarrea, alteración del estado mental, disminución de prolactina, imposibilidad para la lactancia, hiperprolactinemia en tumor secretor de prolactina y procesos que interfieran. Bueno, esto es simplemente para decirle que cuando hay una silla turca vacía, pues ingresa, se aplana la hipófisis anterior, el diafragma celular ocupa todo el puesto y hace que la hipófisis no se vea porque está ocupada por el diafragma celular. ¿Cuáles son las pruebas? Ya las vamos a ver, volvemos otra vez acá. Y estos los estudios hemodinámicos que ya los vamos a ver. Entonces, si yo estoy pensando en hipopituitarismo, lo primero que valoro es el nivel de conciencia. ¿Cómo está el paciente? La historia clínica. Nivel de conciencia y lo primero que valoro es la historia clínica. ¿Por qué es importante el nivel de conciencia? Porque puede ser que el paciente egrese con dos cosas, con un sangrado o una isquemia intratumoral o con hiponatremia que puede ser producida por un Sheehan o por una hiponatremia que puede ser producida por una deficiencia de cortisol, un hipocortisolismo secundario. Cuando hay esto, como esto secundario, no existe alteración del potasio como existe en la primaria. Recuerden que la insuficiencia renal, suprarrenal primaria, el potasio baja y el sodio baja. En cambio, en la secundaria, el sodio baja y el potasio se mantiene normal para que puedan hacer el diferencial. Además de aquello, tienen que hacer la historia clínica de su último embarazo.
La historia clínica se recibió radioterapia. La historia clínica si el paciente tenía alguna patología concomitante. Ejemplo, a la niña para hacerla crecer estuvieron utilizando drogas para impedir que se presente la menstruación y eso produjo hiperplasia hipofisiaria. Creció tanto la hipófisis que la circulación no da y comenzó a presentar hipogonadismo, hipopituitarismo. Recuérdense en investigar en los pacientes si recibieron radioterapia y si tuvo un traumatismo cráneoencefálico. Y ustedes dirán, ¿y el doctor por qué no habla de diabetes insípida? Porque la diabetes insípida se presenta en los pacientes que tienen un gran tumor o que tuvieron un traumatismo cráneoencefálico. Y entonces una vez que tiene el diagnóstico clínico, vamos al diagnóstico de laboratorio. ¿Estamos claros, Sánchez Flores? Sánchez Flores. Sánchez, que no se escuchará la voz. ¿No se escucha la voz? Sí se escucha. Y Sánchez está, pero está escuchando música. No. ¿Estás escuchando música de los Sánchez? Pero dinos que estás escuchando. No, sí estoy escuchándolo. Saray. ¿Está claro la clínica, la evidencia clínica? Porque de eso va a depender lo que vamos a solicitar. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico, Angélica, María Belén, Yarixa y Carla, Héctor, Talla Única Morales, entonces entramos al laboratorio. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? El laboratorio va a depender del cuadro clínico, señores. El texto dice una sola cosa, pero ustedes sean pila. El paciente les llegó con deterioro a nivel de conciencia. Usted tiene que pedir sodio. De entrada, sodio. Si el sodio está bajo, ya saben quién tiene que pensar. O tiene una apoplejía hipofisiaria, o tiene un Sheehan, o tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria, porque el potasio está normal. Si el paciente tiene una pérdida brusca del conocimiento, la resonancia magnética o el TAC de hipófisis es mandatorio para ver si hay un tumor o existe sangrado o tiene una silla turca vacía. ¿Estamos claros? Doctor, ¿podría repetirlo? Es que se me entrecortó porque mi internet está lento. Bien. Desde la parte de sodio. Ya no te preocupes, mi amor. Sucede que el paciente llega con un deterioro del nivel de conciencia. Y entonces el familiar dice, doctor, haga algo. Bueno, una vía, una sonda vesical, una nasogástrica, perfecto. Una vía, póngale oxígeno, pídele electrolitos, un hemograma completo y electrolitos. Enseguida, en 5 minutos está, es una gasometría. Electrolitos, sodio está en 110, doctor, perfecto. 110, ¿cómo está el potasio? Está normal, perfecto, es una insuficiencia adrenal. Doctor, pero el sodio está muy bajo, tiene 107. También puede ser un Sheehan o puede ser básicamente una apoplejía hipofisiaria. El paciente con apoplejía hipofisiaria está en coma profundo, usted lo estimula y nada. El Sheehan está y usted le levanta la blusa y le mira las mamas. Si las mamas están atróficas y no tiene vello pubiano, usted dice, esto es un Sheehan. Diagnóstico Cantor se llamaba, diagnóstico visual. Usted va y mira. Y cuando ya está mirando, dice diagnóstico hecho, tiene un Sheehan, ponle una infusión de hidrocortisona. A las 2-3 horas el paciente está despierto y la gente dice, oye, lo despertaste, le salvaste la vida. Mentira, le hicieron una resonancia y el paciente tenía un sangrado. Pero ¿qué es lo que predomina en el sangrado? La hipotensión. ¿Y qué es lo que predomina en la hipotensión? La falta o el déficit de cortisol. Entonces, si el paciente tiene hiponatremia, yo le miro el potasio, miro una gasometría y digo, pueden ser estas 3 cosas. Si el problema fue posparto, la paciente acabó de dar a luz, tenemos que pensar en hipofisitis linfocítica, en un tumor que creció, tenía un adenoma no secretor y sangró. Tenemos que pensar en GEL, tenemos que pensar en preeclampsia gravídica severa y tenemos que pensar en un síndrome antifosfolipídico. Fíjense cómo cambia. Entonces, si estoy pensando en esto, le pediré pruebas hepáticas, pruebas renales, beta-2 glicoproteína, le pediré anticardiolipina
y le pediré otras cosas más para descartar antifosfolipídico, descartar el gel y descartar la preeclampsia. Aquí el paciente está hipertenso en la preeclampsia, en el gel está hipotenso histérico y acá el paciente en el otro está en coma porque lo que hizo fue un sangrado producido por el síndrome antifosfolipídico de tipo vascular arterial o venoso, si en el caso que fue un trombo venoso o un trombo arterial. Entonces, esa es la forma que yo le debo pedir. Ya le pedí en una forma aguda sodio, electrolitos y todo. Segundo, en laboratorio va a pedir hemograma completo. Pido hemograma completo, pido glucosa. Si la glucosa está baja, significa que el paciente debe tener algo hipofisiario. Si la glucosa está alta, puede ser una hiperglicemia de estrés. Le pido pruebas hepáticas. Si están altas, pienso en gel. Si el paciente le sigo pidiendo urea y creatinina, si el paciente está en insuficiencia renal o prerrenal, puede ser insuficiencia suprarrenal secundaria a un hipopituitarismo, a un cuadro agudo. Y luego le pido los exámenes especiales que son, primero comienzo, ya le pedí los exámenes, le pido TSH, ACTH, GH, FSH y LH. Como el organismo no está produciendo todo esto, está normal o bajo. Normal o bajo. Y le pido las fuentes diana, T4, cortisol, progesterona, estradiol y le pido F1. Todo está bajo. Todo está bajo. Y entonces digo, no, este paciente tiene hipopituitarismo. Doctor, no le hemos pedido prolactina. Perfecto, pídale prolactina. ¿Cómo está la prolactina? Está altísima, doctor. Perfecto. Entonces tiene un tumor que le está produciendo compresión. ¿Cómo está la prolactina? Está baja. Perfecto. Entonces tiene una silla turca vacía que también puede tener prolactina alta o tiene simplemente un SHIHA. Diagnóstico establecido. ¿Estamos claros? Erika, Kevin. Sí, doctor, gracias. Saray, ¿alguna pregunta? Angélica. Ahora, Melanie, cuando usted va a revisar ahora en su texto, en su libro, se le va a hacer más sencillo, porque lo único que va a hacer es leer y leer, porque se va a recordar de todas las estupideces que yo le decía y saca las cosas positivas. María Belén, ¿está clara? Sí, doctor. Carlita, ¿está clara? No le gusta hablar mucho a esta Carlita, ¿no? Por eso es que le da tortícolis, porque mueve mucho la cabeza para un lado y para el otro lado. Aprenda a utilizar la voz y diga sí, diga no. Sí, doctor. Joseph, ¿estás claro? Sí, doctor. Perfecto. Ok. Nos vamos al tratamiento. Borremos esto. Ya tenemos el diagnóstico clínico, tenemos el diagnóstico de laboratorio y tenemos el diagnóstico radiológico. ¿Qué es lo que nos queda? Tratamiento. Recuérdense ustedes, el paciente, la mayoría está con el sodio bajo. Recuérdese usted que no puede hacer una corrección rápida siempre y cuando corrección lenta, sodio en pequeñas cantidades, en pequeño tiempo. Y lo otro es, si el paciente tiene vómito, diarrea, infección a sobreagregada, poner sodio normalmente porque tiene una pérdida evidente. Pero si no hay pérdida evidente, el sodio debe hacérselo como cuando aprendieron a hacerlo con la diferenciación de pasar tantos miliequivalentes por hora. Recuérdense que tiene que ser cuando tiene hiponatremia, una solución hipertónica al 3.5%. Y si no tiene solución hipertónica al 3.5%, la preparan 1000 más 10 ampollas de solución de soletrol NA y lo pasan en 24 horas dependiendo del déficit que le salga. Ustedes ya lo saben. 2.
Lo más importante, medidas generales y medidas específicas. Generales son, si es que está en coma, cuidados intensivos, una sonda vesical, una sonda nasogástrica. Prefiero que esperen la anticoagulación por si acaso tengan un sangrado y vayan a prolongar más ese sangrado. Oxigenoterapia. Si está hipotérmico, darle calor. Si está hipertérmico, ponerle antibióticos y ponerle franelas. Ponerle medias antiembólicas y vigilancia oportuna de signos vitales. Medidas específicas, lo primero, hidrocortisona, es lo que le salva la vida a todos, a los de apoplejía hipoficiaria, a los de Sheehan y a los de panhipopituitarismo agudo. Estamos hablando del agudo, ya vamos a hablar del crónico. Entonces, hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 o cada 12. Puede ser intravenosa o hay gente que lo prepara en 250 mililitros, le pone 4 ampollas de hidrocortisona y lo aplica en 24 horas. Cada maestro con su librito. Yo lo pongo cada 8 horas. Pero si esto lo ven, no está mal. Esto no significa que está mal ni que yo esté bien. Luego, a las 48 horas, si el paciente ya está despierto o está mejor, se agrega levotiroxina. Luego, cuando la paciente ya está estable y ya va a ser dado de alta, le pueden dar, si es joven, gonadotropinas. Si es hombre, testosterona. No le van a dar estrógeno ni progestano si es hombre, pues no. Eso para las mujeres y testosterona para los hombres. Y luego a su casa con el tratamiento convencional de esta manera. Normalmente cuando el paciente es dado de alta se va con prednisona. En nuestro medio no existe todavía hidrocortisona, 20 miligramos de prednisona, 15 miligramos en la mañana y 5 en la tarde. Y la van bajando cada 2 o 3 semanas, 2.5, hasta que se queden con 7.5 al día, repartidos en 5 de mañana y 2.5 en la tarde. Levotiroxina 100 todos los días o la dosis que sea conveniente para el paciente y luego el tratamiento para restaurar o a remediar en algo su hipogonadismo. Pueden ser estrógenos o pueden ser anticonceptivos que tengan poco poder progestágeno. Y hay que revisarla para que no se produzca hiperplasia de las células del útero. Cuando el paciente es crónico y llega porque tiene una cefalea y galactorrea y tiene debilidad y usted manda a hacer y todo está bajo, TSH bajo, ACTH bajo, FSH bajo, LH bajo, y tienen también GH baja, T4 baja, T3 baja, cortisol bajo, estradiol bajo, progestágenos bajos y F1 bajo, entonces usted dice, este paciente tiene hipopituitarismo crónico. Le piden una resonancia y descartan tumor o descartan silla turca vacía o descartan simplemente que sea alguna otra patología como el Sheehan que se presentó. Y lo comienzan a dar con este tipo de cosas. Si es hidrocortisona, utilizan 15 miligramos de hidrocortisona en la mañana y 10 miligramos en la tarde. Le ponen levotiroxina y le ponen el estradiol o el estrógeno que sea conveniente y la testosterona al hombre en el caso de que sea conveniente. Y ahí hasta solucionar el problema dependiendo de la causa que tenga. Si el paciente tiene galactorrea porque tiene un tumor, entonces hay que mandarlo a operar al paciente para eliminar el tumor. ¿Alguna duda? Mauricio, Cecilia, David. Doctor, sí tengo una duda. Entonces podemos resumir que en cualquier proceso, sea agudo o sea crónico, lo primero que se da es prednisona, o sea... Así es, papá. Prednisona o hidrocortisona.
Ámbar, ¿alguna pregunta? ¿No te pasan el desayuno, Ámbar? Las que miran por otro lado están con la vista perdida. Saray, ¿está clara? Sí, doctor. Perfecto. ¿No tiene nadie alguna duda para continuar? Melik Sa es un amigo. Melik Sa. No, doctor, todo claro. Perfecto, Melissa. Ok. Vamos a seguir con... Ahora una pregunta, ¿y en qué momento utilizan las bombas de infusión de GNRH? Cuando el problema es hipogonadismo, cuando el problema es un tumor que, por ejemplo, un calma, cuando el hipogonadismo es lo que predomina en todos los problemas de hipopituitarismo congénito. Analítica fundamental ya está, ¿no? Hemograma bioquímica sanguínea, molaridad urinaria en el caso que el paciente tenga diabetes insípida, descartar tumor, fondo de ojo, campimetría, radiografía de silla turca, tomografía o resonancia magnética, los valores basales y el test de triple estímulo como nos conseguimos nosotros. Un estímulo con TRH, respuesta, cuando se hace un test de triple estímulo, se hace un estímulo con TRH para ver la respuesta de la TSH y la prolactina. Esta prueba no es fiable para diferenciar hipotiroidismo hipoficiario del hipotalámico, pero sí nos sirve para poder diferenciar si es primario o secundario. El estímulo con LH-RH, el test del Luforán, respuesta de FSH y LH, se ve si sube o no sube. Si no sube, es básicamente hipoficiario. El test de hipoglicemia insulínica para ver la respuesta de GH y de cortisol, contraindicado en los pacientes que han tenido convulsiones. La determinación de cortisol basal y 17 hidroxicorticoides, el test de clomifeno y el test de GDH, que casi no se utilizan. Veamos. Aquí están pues los test hipodinámicos para qué sirven, función corticotropa, función tirotropa, esto se los voy a pasar para que ustedes lo revisen y lo puedan. El déficit de hormona hipofisiaria correspondiente, eso ya lo vieron. Cómo se afectan las hormonas hipofisiarias cuando uno tiene, porque es que a veces uno se tarda mucho en diagnosticar hipopituitarismo. ¿Saben por qué? Porque lo primero que se afecta es la GH. ¿Y qué pasa con la GH? Si es un adulto ya no va a crecer, pero en cambio pierde masa muscular, está asténico, anorexia, pierde masa muscular. Si un paciente le está perdiendo masa muscular, pónganse pila, investiguen la GH. Prolactina, LH, FSH, TSH y la CTH es la última que se pierde, por eso es que el paciente cae en un cuadro agudo. Factores predisponentes de la apoplejía hipofisiaria ya los vimos. Factores, por ejemplo, la cetocidosis, el síndrome de Sheehan. Fíjense esto que está aquí, tratamiento como anticoagulante, especialmente ahora que nosotros estamos viendo esta patología que se conoce como el coronavirus, que el paciente le dan anticoagulante. Los pacientes que le hacen angiografía carotidia por la investigación de una malformación, hay un cambio brusco de la presión intracerebral y se produce un sangrado. Fármacos como la clorpromacina, que es un antiepiléptico, un tranquilizante mayor. Aquí está el hipopituitarismo, fue descrito en 1914 por Simmons. La prevalencia es de 25,5 casos por 100.000 habitantes. Aquí está lo que ustedes ya conocen. Esto es la irrigación que tiene nuestra hipófisis. El quiasma óptico, este es el quiasma óptico, aquí está el tercer ventrículo. Este es el tallo hipofisiario, vean ustedes el tallo hipofisiario. Y aquí ustedes vean la hipófisis tanto anterior como posterior. Y pues bueno, las causas de hipopituitarismo, que ya las vimos. Las causas de hipopituitarismo. Las causas en los adultos, silla turca, tiroarquinoma, gonadotropoma y todas las cosas que ya hemos visto. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Qué canta María Belén? Esa María Belén. Vamos, María Belén. ¿Qué está cantando María Belén? Canciones para el alma. Sí, doctor, estas canciones que curan el alma. Ay, Dios mío. ¿Estás escuchando, Melissa? No es esa canción que dice hay luto en mi alma, la he visto con otro, nada. No, esa canción no es por si acaso. No es esa, María Belén. Hay luto en mi alma, la he visto con No, otro. doctor, igual yo canto todas. Amor, despecho, de todo.
Bueno, ¿qué más nos toca, Melissa? Y aquí nos toca tumores no funcionantes, pero, o sea, una chica se retiró y la otra chica me acabó de escribir y me dijo que no tenía internet en su casa y si podías poner la próxima clase. No, Y de ahí ya, sigue Bocio, que ellos sí tienen preparado. ya, ellas se perdieron, se perdieron. Pero espérate un momentito, que voy a terminar lipofisitis y vamos a terminar con adenoma, ¿sí? Ya, ¿para qué vamos a estar dándonos tantas vueltas? A ver, déjenme ver. Se ha ido el tiempo rápido, se ha ido el tiempo volando. A ver si puedo abrir, lo sentimos. Perfecto, que lo sientan bien. Bien, vamos a concluir con esto. De una vez, dijo un amigo, vamos a tratar de hacer un... ¿Sí se ve eso? Sí, Sí, doctor. doctor. Cuando uno habla de adenoma de hipófisis, hay otros que aplican también el término tumor de hipófisis, porque agrupa una serie de patologías misceláneas de la silla turca, cuyo representante más frecuente es el adenoma hipofisiario. Entonces, se utiliza en muchos textos el término adenoma hipofisiario y tumor hipofisiario indistintamente, aunque lo correcto debería ser adenoma hipofisiario. Las adenomas hipofisiarios corresponden a lesiones tumorales primarias del parénquima de la glándula hipofisiaria. La prevalencia estimada en un metaanálisis reciente fue de 16.7, que fluctuó entre el 14 y el 22.5. O sea que no es tan infrecuente dentro de los tumores del sistema nervioso. Los adenomas hipofisiarios corresponden siempre a neoplasias benignas originadas por proliferación monoclonal. O sea, tiene que haber un protooncogen siempre, que es el que produce la situación de este tipo de cosas. ¿Cuál es el oncogen que está más frecuente? El GSP. Es el más relevante. Existen una lista de oncogenes y genes supresores de tumores que se han demostrado influir en el proceso de génesis tumoral, como por ejemplo el AIP, que ya lo vieron en una patología el otro día, el MEN1, como lo vieron en el síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, el P53, característico de muchos de los tumores protooncogenes, el PK-ARIA, que también se vio ya en otra patología. Normalmente la mayoría pueden presentarse en el contexto de una enfermedad familiar. Los síndromes clínicos más reconocidos son la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, el famoso complejo de Carney, que les puse una pregunta de aquello, y los adenomas pituitarios familiares aislados, que están asociados específicamente al AIP. Los tumores pueden ser funcionantes o no funcionantes. Algunos los clasifican también dependiendo del tamaño en microadenomas y macroadenomas. La mayoría de los tumores no funcionantes, que son los que vamos a hablar ahora, en su primera ocasión siempre se corroboran como macroadenomas. La mayoría de los tumores no funcionantes se presentan como macroadenomas. Pues yo lo que les puedo decir es que la clínica de los tumores no secretores, algunos textos lo manifiestan como oncocitomas hipofisiarios o como tumores de células nulas hipofisiarias, normalmente son asintomáticos o lesiones localizadas o lesiones sistémicas. Lesiones localizadas son los asintomáticos. Y normalmente ahora se dice que de cada 10 pacientes que tienen descripción de tumor hipofisiario, de 4 a 5 fueron encontrados incidentalmente. El paciente se cayó y le tomaron una tomografía y le encontraron un tumor de hipófisis. Tuvo un traumatismo en la moto y le encontraron un tumor de hipófisis.
Le dolía la cabeza, fue donde el neurólogo, le tomó una tomografía y le encontró un tumor de hipófisis incidentalmente. Los signos locales son cefalea y trastornos visuales, pérdida del conocimiento y convulsiones. Galactorrea puede ser una de las grandes formas de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque la galactorrea es producida por la compresión del macroadenoma cuando tiene una extensión supracelular o una extensión extracelular. Normalmente los hombres se manifiestan por disminución de la libido y las mujeres también. Los signos neurológicos ya descritos hacia ustedes, como la cefalea, la epilepsia, el hipopituitarismo, que pueden presentar este tipo de tumores ya descritos, y la diabetes insípida también ya descrita por nosotros y ustedes. Ahí pueden ver los signos de acromegalia y de Cushing, que ustedes ya los vieron en cada una de las patologías cuando los tumores son funcionantes. Hay que recordar que a todos los pacientes que tienen tumores hipofisiarios, como este que está aquí, este tumor tiene una gran extensión supracelular y miren cómo desplaza el quiasma, el tallo hipofisiario, lo trepa el tallo hipofisiario. Entonces muy probablemente esta paciente, miren cómo quedó atrapado el nervio óptico, se ve la línea, queda atrapado el nervio óptico, entonces ellos tienen un trastorno visual. Miren que en este ojo le ha producido alteraciones inespecíficas y acá le ha producido alteración de la papila. Entonces, normalmente estos pacientes tienen manifestaciones, daño quiasmático importante porque está tomando un tumor de hipófisis intra y supracelular y le está produciendo una hemianopsia bitemporal, porque miren, está cogiendo ambos lados del par craneal. Entonces tiene una hemianopsia bitemporal, aquí está descrito, hemianopsia bitemporal completa, tumor intra y extracelular o supracelular, y esto es un tumor de hipófisis que produce una compresión sobre el quiasma. Los diagnósticos diferenciales más importantes son dentro de las lesiones de la silla turca, el craniofaringioma. Recuérdense que el craniofaringioma se presenta en niños y en ancianos. Ahora es muy frecuente el diagnóstico en ancianos y una de las características es que no es una lesión sólida, es una lesión sólido-quística y tiene calcificaciones. La mayoría de los textos las describen por fuera de la región celar. El quiste de la bolsa de Rathke, que está cerca del tercer ventrículo y que produce cefalea y epilepsias, es una de las causas muy frecuentes de convulsiones y cefalea en las niñas, que le dicen que son jaquecas, le hacen una resonancia y le encuentran un quiste de la bolsa de Rathke. Hiperplasia fisiológica de la glándula, especialmente en los hipotiroideos primarios que son maltratados, aneurisma de la hipófisis, meningioma e hipofisitis. Aquí están las características en la resonancia de las diferentes lesiones celares. Y por ejemplo, el macroadenoma es isointenso respecto a la sustancia gris. Las lesiones grandes pueden ser heterogéneas y quísticas. Con gadolinio en T1, el componente sólido se refuerza con el gadolinio. En cambio, en T2 es isointenso en la sustancia gris. Esta que era isointenso no cambia y puede tener cambios de quiste y necrosis, nos muestra la hemorragia. El microadenoma casi es lo mismo, la única diferencia es que es hipointenso en la mayoría de los casos con el gadolinio y de ahí sigue siendo hipointenso. En cambio, el craniofaringioma es iso e hiperintenso en relación al parénquima y está por fuera de la hipófisis, se refuerza con el gadolinio y se observan calcificaciones. El meningioma es hipointenso en relación a la sustancia gris y se refuerza intensamente y deja una cola larga que se denomina cola dural. En cambio, en relación de los otros que son hipointensos, acá se vuelve hiperintenso con el T2. Entonces uno ve y dice, no, pues esto es un meningioma, ¿no ves que es hiperintenso en T2? Quiste de la bolsa de Rathke, se observa hiperintenso, no es isointenso, es hiperintenso, hipointenso. No se refuerza con el gadolinio y con el T2 se observa hiperintenso, hipointenso. Y puede tener como que tuviera nivel de sangre en estas quistes y que ha sangrado no. Y ahí vemos la hipofisitis,
que es importante saber los cambios que tienen a nivel hipofisiario. Son isointensos, pero son heterogéneos porque son masas que se forman en la hipófisis. Hay un refuerzo variable con gadolinio y sin un refuerzo de la dura madre e infundíbulos están engrosados. Esa es la característica de este tipo de lesiones. Y aquí no vemos la secuencia T1 con gadolinio y aquí está la lesión hipocactante del lado derecho. Miren, aquí está la hipófisis. Aquí está el tallo hipofisiario. Aquí está el nervio que está pasando por aquí. Aquí está la región de la región lateral del seno cavernoso, ¿ya? Y aquí está la zona del tercer ventrículo. Y aquí tenemos un macroadenoma que produce compresión, fíjense, compresión. Miren, y va hasta el tercer ventrículo. Miren, aquí está el tercer ventrículo, lo hace en pedazos. El tercer ventrículo, el nervio, que el segundo par queda despaturrado totalmente. Y existe una compresión de todas las lesiones que está en el seno cavernoso. Estudio hormonal, el T4, el TSH, el cortisol, la prolactina. En los tumores mayores de 3 centímetros hay que pedir una dilución de la prolactina 1 en 100 para descartar un término que se denomina macroprolactinemia. Eso se llama el efecto Hooke. El IGF-1, la testosterona en hombres, LH, FSH y estrógeno. No crean que les enseño de loco esto, les enseño para que no se dejen sorprender de nadie. Ah, tiene más de 6 centímetros, entonces hagámosle un efecto Hooke para descartar si es la prolactina por la compresión o es un prolactinoma que está produciendo dicha situación. Si tiene muy alto, significa que es un prolactinoma. Si tiene baja el valor, significa que es por el tumor y por eso es el efecto Hooke. Tratamiento médico y quirúrgico y listo con adenoma suprarrenal, suprahipofisiario, hipotalámico. ¿Alguna pregunta, Miguel David? No, doctor, clarísimo. Perfecto, Miguel David. Yo siempre pregunto a Juanito. Juanito preguntaba con deseo de saber. Doctor. Doctor, una cosita. No podía comprender. Dígame, Doctor, preguntó Erika. ¿cómo es eso del efecto Hooke? Es que esa parte no, o sea, es culpa del tumor que se produzca más. Cuando el tumor comprime, a ver, sí estoy. Este es el tallo hipofisiario. Si ves el pendrive en mis manos, Sí, doctor. y viene el tumor y lo comprime. Entonces no deja pasar los factores de transcripción. Y entonces la TSH no pasa. Y eso estimula el factor inhibidor de la prolactina. Y al no inhibir esto se produce prolactina. Y si yo le doy el efecto Hooke, la diluyo, me voy a dar cuenta de que la dilución es porque el tumor está produciendo compresión. Pero si al poner el efecto Hooke no diluye, significa que es un tumor que está produciendo prolactina y eso es debido a un macroprolactinoma. ¿Estamos claros? ¿Ok? Sí, doctor, gracias. No se deben sorprender nunca de nadie. Angélica Cruz, ¿alguna duda? Dijo Renato Descartes, ¿no es cierto, Melissa Morán? Hay una cosa sobre la que no dudo y es que dudo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Hay una cosa sobre la que no dudo y es que dudo. Se ríe Sánchez, dice. ¿Cuánta verdad en esas palabras? Porque de aquí para adelante la duda le va a dar vuelta a la cabeza. Ok, veamos hipofisitis y concluyamos todo lo que es hipófisis. Porque si les comento algo, vean, perdón, discúlpenme, déjenme ver si que tengo aquí. Esto no es. Déjenme ver esto de acá. No, esto es. Déjenme ver. Abrir el PC. A ver si tengo aquí hipofisitis.
Marito, voy a dar aquí un vasito de agua. Yo sé que tú estás. A ver. No se ven las diapos, ¿no? No se ven las No, diapos, doctor. No, doctor. No. Bueno, No se ve. vamos para que, a ver, vamos. A ver, veamos. Aquí está. Son las mismas diapos que se les presenté el otro día, pero quiero dejar claro la hipofisitis. Recuérdense que la hipofisitis es una inflamación y necrosis de la hipófisis y que normalmente ha sido descrita en mujeres y que ahora, como se conoce más la patología, normalmente fue descrita en los años 80, ahora también se presenta en los hombres en edad tardía. ¿Cuál es el estudio histopatológico? Que se produce una inflamación y una necrosis. ¿Por qué se llama hipofisitis y se piensa que sea de origen autoinmunitario? Porque al hacer una biopsia de la hipófisis se encontró un aumento de los linfocitos. Y siempre que un órgano tiene infiltración linfocitaria, se piensa que sea de origen inmunológico. Entonces se cree que la hipofisitis es una enfermedad de origen inmunológico. Existen dos tipos de hipofisitis, primaria y secundaria. La primaria es la linfocítica, granulomatosa y xantomatosa. La secundaria, que también es frecuente, tenemos lesiones localizadas como el germinoma, el quiste de la bolsa de Rathke, el craniofaringioma y el adenoma hipoficiario. ¿Qué es para mí importante ahora? Que ya todos estos términos que para ustedes les parecían unos términos difíciles de saber, ahora son presentes. Enfermedades sistémicas como la granulomatosis de Wegener, la sarcoidosis, la histocitosis de Langerhans, la sífilis, la tuberculosis y otras infecciones, especialmente también el síndrome de IgG4. La hipofisitis primaria, como ya ustedes saben, también tenemos otras causas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn tiende a producir hipofisitis secundaria y la enfermedad de Takayasu, que es una vasculitis, igual que la enfermedad de Wegener. Entonces, nosotros tenemos la hipofisitis linfocítica, patogénesis autoinmune, predominante en mujeres 8.5 a 1 de los hombres, asociación en el embarazo 60-70 años, es la forma más frecuente de las inflamaciones crónicas primarias de la hipófisis. Escuchen esto, es la forma más frecuente de las inflamaciones crónicas primarias de la hipófisis. Se presenta en mujeres menores de 30 años en el periodo periparto, 9 a 1. Para que exista hipofisitis primaria tiene que haber una enfermedad inmunológica adicional. ¿Ok? En los hombres se presenta pasados los 45 años de edad y la presencia de anticuerpos anticélulas hipofisiarias es parte del diagnóstico y mejoría con tratamiento inmunosupresor. Se presenta siempre. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Efecto de masa. ¿Por qué? Porque la hipofisitis linfocítica, la linfocitis granulomatosa y la xantomatosa producen un pseudotumor o un tumor hipofisiario. Entonces tienen efecto de masa, la clínica es cefalea, alteraciones del campo visual y diplopia en el 6% de los pacientes. Eso corresponde al 70% de la clínica de los pacientes. Se puede presentar con un hipopituitarismo parcial o completo, con galactorrea, hiperprolactinemia en el 38%, diabetes insípida en el 14 al 19% y con meningitis aséptica, porque normalmente forman fístulas y pueden presentar este tipo de cosas. La hipofisitis linfocitaria en su diagnóstico, porque es un tumor, la mujer está embarazada y tienen que diferenciarla de un adenoma hipofisiario. 100% en embarazos espontáneos, 2 a 4% en embarazos espontáneos, o sea que es más frecuente la hipofisitis linfocitaria en los embarazos espontáneos que el adenoma hipofisiario. Y recuérdense también en las características de la resonancia. Estos tienen, en el T1, tienen que está aumentada la intensidad. 58% se presenta con hipopituitarismo adrenal y tiroideo. 2.5 de los pacientes hacen hipopituitarismo. Niveles de prolactina en la hipofisitis linfocitaria son pequeños, en cambio están muy elevados. La imagen en resonancia en hipofisitis linfocitaria es típica, en cambio acá no tienen lesión por lesional. Y aquí está la diferenciación entre las tres primarias. Predominio en las mujeres. Tanto en los hombres y en las mujeres se presenta la granulomatosa y la xantomatosa. La edad
Normalmente es la misma, en la xantomatosa es indeterminada. La imagen en la linfocítica es sólida, la granulomatosa es sólida y quística, y la xantomatosa es quística. La histología, linfocitos, granulomas e histocitos. O sea, no existe por dónde diferenciar en la biopsia por perderse. La hipofisitis xantomatosa es la forma más rara. Hasta la fecha se han descrito alrededor de 20 casos en el mundo. Se caracteriza por histocitos espumosos y hallazgos en el TAC y en las resonancias similares a otras hipofisitis. Aquí solo quiero referirme al aumento de los niveles séricos de IgG4 mayores de 140 para pensar en hipofisitis producida por un síndrome de IgG4. El diagnóstico de la hipofisitis con expresión de IgG4 se establece cuando se cumplen algunos de los criterios. Criterio 1, criterio 2 y 3 y criterio 4 y 5, que ya los vamos a ver que son disminución de tamaño de la masa pituitaria, mejoría de los síntomas con el tratamiento, aumento de los niveles de IgG4, asociación con lesiones con inmunomarcación, masa celular o engrosamiento del tallo hipofisiario, infiltrado mononuclear y otras cosas más. ¿Cuándo sospechar IgG4? Cuando además de tener la clínica de hipofisitis, el paciente tiene braquioadenitis, cialoadenitis crónica, o sea, hipersalivación y una masa alrededor de la región submaxilar, síndrome de Sjögren, cero negativo, aortitis, masas retroperitoneales, pancreatitis crónica y colangitis esclerosante autoinmune, síndrome de Tolosa-Hung, que es la ocupación granulomatosa del seno cavernoso, paquimeningitis, pseudotumores, linfadenopatías generalizadas sin hepatoesplenomegalia, enfermedad inflamatoria orbitaria como dacroadenitis, miositis, pseudotumor orbitario, tumores mediastinales, mesentéricos, hiperplasia prostática, hipofisitis. Esto se conoce con nombre de IgG4. Y aquí tienen pues una serie de lesiones hipofisiarias para que ustedes vean un popurrí de masas hipofisiarias que nos podrían hacer pensar en lesiones que ya las vamos a ver. Dejo de compartir y para ir adelantándonos, cuando uno habla de hipofisitis, acuérdense que hay hipofisitis, otros autores la clasifican en hipofisitis anterior, hipofisitis posterior, o sea, solo con diabetes insípida, e hipofisitis total, tanto de las anteriores como de las posteriores. ¿Qué predomina en la hipofisitis? El tumor. El tumor y las hipofisitis pueden ser primarias, como ustedes vieron, o secundarias. Síntomas locales y síntomas sistémicos. Si los síntomas sistémicos son múltiples, hay que pensar en el síndrome de IgG4, una enfermedad rara que fue descrita en los años 2000. Y normalmente en la RMN lo que se observa es una tumoración de características propias de hiperintensidad en T1 y en T2 con gadolinio también son hiperintensas e intensidad aumentada con gadolinio en T2. Esa es la característica. ¿Cuál es el tratamiento? Solo corticoides y en el caso de que no ceda, azatioprina y biológicos actualmente descritos. Voy a poner un caso que uno de los pocos casos que vi, una mujer de 20 años de edad que acudió de los neurólogos por dolor de cabeza. El caso no es mío, el caso lo describió un amigo. Entonces, cuando nos íbamos un día de viaje a un congreso, él se sienta a conversar conmigo, me dice, yo quiero hablar contigo. Me dice. Yo considero que él es un profesor en endocrinología. Y él me dice, mira, tengo este caso y estoy pensando en una hipofisitis. ¿Qué te parece? Es una mujer de 20 años que tiene trastornos menstruales, tiene un Hashimoto y tiene mucha cefalea y tiene trastornos visuales. Fue donde el médico y le encontró un defecto campimétrico. Fue donde el neurólogo y le dijo que tenía una jaqueca. Yo le tomé una tomografía y tiene un tumor hipofisial. ¿Cómo está? Le digo, en la intensidad. Eso me dice. Ahí quería llegar.
Está hiperintenso, no le des la vuelta, digo, es hipofisitis. Aquí no se puede pedir anticuerpos anticélulas hipofisiales, se fue a los Estados Unidos, le hicieron las células hipofisiales, estaba positiva, le dieron hidrocortisona y la paciente mejoró. La paciente no estaba embarazada, pero había una cosa interesante, que todo esto lo había presentado después de que había tenido 2 abortos provocados normalmente en la semana 16 y 20. Era para que no se enteren sus padres de que estaba embarazada. Ella vivía en los Estados Unidos y venía al Ecuador a ver a sus padres. Y por último, algo que lo hemos nombrado y que creo que ni hablamos y que es importante que ustedes sepan, es el famoso síndrome STD. Se llama síndrome de Tier-Surca vacía cuando existe la hipófisis, cuando existe un ingreso del diafragma y tapa la silla turca, o existe una fístula o algo que llena de líquido cefalorraquídeo y no deja ver la hipófisis, y cuando se toma una resonancia no se observa nada. La silla turca vacía puede ser primaria o secundaria. La más frecuente es la secundaria. La primaria es rara. Y normalmente los signos clínicos son, si es que el paciente tiene cefalea, un grupo de pacientes pequeños hace hipopituitarismo y un grupo pequeño hace hiperprolactinemia y galactorrea. Son diagnósticos difíciles, a veces son diagnósticos tomográficos incidentales. Cuando el paciente tiene cefalea, lo único que uno hace es dar medicamentos. El primer caso que yo vi de silla turca vacía fue una paciente que tenía artritis reumatoidea, recibía corticoides y recibía metotrexate. Y la silla turca vacía luego la veíamos mucho en tumores hipofisiarios que hacían apoplejía hipofisiaria. El tratamiento, si es silla turca vacía y tiene hipopituitarismo, es hacer el reemplazo de hipopituitarismo. Si tiene galactorrea, se tiene que dar Dostinex. Y si son solo asintomáticos y tienen jaqueca o tienen dolor de cabeza, hay que dar analgésicos. Y no se hace siempre y cuando el paciente no tenga, aquí hay que hacer un test del triple estímulo para poder comprobar si tiene hipopituitarismo. Igual el test de triple estímulo indicado en silla turca vacía y en adenomas no productores o adenomas nulos para poder saber si el paciente tiene o no tiene producción. ¿Ok? Si tienen dudas, pregúntenme antes de poder hablar. Freddy, ¿tienes alguna duda? Yo creo que si después de esto, ambas, no te haces hipofisióloga, nos dedicamos a otra cosa. David, ¿alguna duda? Doctor. Dime. No, ninguna duda, doctor. No, Doctor, los temas de ayer y hoy día entran en la lección del siguiente sábado, ¿verdad? Desde la primera clase hasta el sábado. Para que estudien todo y tengan un conocimiento. Y al final puedo, si se me ablanda el corazón, les puedo hacer una división de las notas o les puedo poner una nota diferente a la del examen. Bueno, estamos grabando. Solo quiero comentarles algo de que quieren hablar de bocio. Yo voy a hacer un ingreso para que en la próxima clase comencemos con hormonas de tiroides. ¿Sí? Comenzamos con hormonas de tiroides. Sábado y domingo vemos todo lo que es tiroides. ¿Sí? A ver, yo solo quiero explicarles lo siguiente. O sea, quiero que ustedes, cuando usted piensa en el tiroides, tiene que verlo desde el punto de vista, en primer lugar, embriológico. Así lo vamos a ver. Recuérdense que embriológicamente, entre las 8 y 12 semanas, la bolsa de Rathke va descendiendo desde la base de la lengua hasta el sitio que normalmente se pone la hipófisis. Por eso es que cuando se busca en los niños por masas en el cuello, puede ser que se le haya quedado un tiroides aquí y no descendió, o que se cerró mal el tiroides y entonces tienen un quiste en la bolsa de Rathke o tienen una formación en la línea media que se llama el quiste del conducto tirogloso.
Además de verlo embriológicamente, que ya lo vamos a estudiar, simplemente es un avance, tenemos que ver que el tiroides se manifiesta en dos cosas, estructuralmente y funcionalmente. Siempre cuando uno ve una glándula, tiene que pensar en estas dos formas. Porque puede ser que exista un daño estructural y no haya daño funcional. O puede ser que exista daño funcional y no se vea daño estructural. O puede ser que exista daño estructural y daño funcional. Entonces, ¿a qué yo llamo daño estructural? La célula característica del tiroides es el folículo. Y si la célula del folículo tiene alguna alteración, puede ser que sea una alteración genética, en una alteración del transporte del yodo o en una alteración de alguna de las enzimas o en una alteración que no es genética, que es adquirida y que es inmunológica. Y cuando yo hablo de estructura, hablo de alteración de la estructura, hablo si existen lesiones en aumento o lesiones en disminución. En aumento, por ejemplo, que tengan nódulos o que tengan un bocio, y que el bocio sea difuso, simétrico, o sea difuso o asimétrico. Y también que si es una alteración, que esto es una alteración de la estructura, que el tamaño del tiroides esté disminuido o tenga una atrofia o tenga una ausencia del bocio. Entonces, no es que voy a escribir primero el bocio, tengo que saber que la célula folicular es la característica y tengo que saber que el yodo, que tengo que saber que la mitocondria, perdón, que el retículo endoplásmico, y tengo que saber que el simportador, y tengo que saber también que el selenio, y tengo que saber también que cierto tipo de estructuras como las monoyodotirosinas, las diyodotirosinas, intervienen en la funcionabilidad para poder ejercer los fenómenos de feedback, de retroalimentación, tanto positivas como negativas. Tengo que saber también y tengo que estudiar si es que verdaderamente el tiroides tiene alguna alteración genética o no tiene una alteración genética y una alteración adquirida. Y si tengo un bocio, tengo que saber si el bocio es difuso, ya lo vamos a ver en la próxima clase, o el bocio es nodular, si es difuso es simétrico o asimétrico. Si el bocio es funcional o no funcional. Si el bocio es agudo o es crónico. Si la función es en más o es en menos. Si el crecimiento nodular es funcional o es no funcional. Si es funcional es un nódulo hipotiroideo o es un hipotiroidismo. Y si es no funcional, si es maligno o es benigno. Todos esos temas los vamos a dejar para discutir la próxima clase, porque si no entraríamos en otro gran tema y se podrían confundir. Quiero llevarlos de la mano, muy probablemente la próxima clase, el domingo de la próxima clase, estaremos viendo tumores, síndrome de autoinmunidad pluriglandular, estaremos viendo síndromes de neoplasias endocrinas múltiples y muy probablemente yo les explique, nos podríamos prolongar un poquito más y podríamos ver tumores neuroendocrinos para que ustedes tengan algo que dar en el primer parcial, no solo hipófisis. No se hagan hipofisiólogos, sino que se hagan tiroidólogos para que a Vázquez le funcione bien el tiro, o sea, el tiroides, ¿no? No vayas a pensar mal Vázquez, ¿no? Y que los tumores neuroendocrinos y las neoplasias endocrinas múltiples y los síndromes de autoinmunidad pluriglandular, ustedes cuando conversen con otros, ustedes tengan la ventaja de saber qué es eso, cómo se come, cómo se desayuna y cómo se almuerza y se merienda. Y no se alboroten el pelo como María Belén, esta que se muere de calor ahí, y la va a dejar tranquila ya María Belén, y a Joseph, y a Carlos, y a Yarixa, que está, yo creo, ya con dolor de cabeza.
Señores, buenos días. Nos vemos el sábado 7 de la mañana y recuérdense que les voy a tomar una lección. 7:10 va a comenzar la lección. Espero que todos estén puntual. Los que no han venido o los que se han retirado, Melissa, averígüeme bien, porque necesito Sí, pasar doctor. más asistencia, porque veo que muchos han fugado pensando que el conocimiento es un problema y la única manera es huir para pasar de año. El problema no está en pasar de año, el problema está en aprender, en saber que nuestro conocimiento va a ser superior a lo de los demás. Yo siempre le digo a María Belén, que tiene que estar cansada de escuchar, porque recuérdense ustedes que lo que aprendan ahora va a ser el futuro de ustedes y de esto van a vivir, de esto van a definir su vida, si van a ser buenos, malos o mediocres, si que van a ser médicos de tercera generación, de cuarta generación o van a ser médicos de primer nivel. Eso va a depender de lo que ustedes estudien. Recuerden que ustedes vinieron a la universidad a estudiar y los que se fueron, pues bueno, ellos deben tener sus razones. Yo no le puedo decir a nadie que esté conmigo. Si mañana me tengo que quedar con Yaritza y con Jessica y con María Belén y con Melissa y con Joseph, pues bueno, me quedaré con él. Y Yaritza le va la mano y dice, sáqueme a mí también, doctor. Doctor, Dígame. disculpe, no sé si haya la posibilidad de que usted pueda subir durante esta semana los videos, por favor, para poder repasar. Los videos, a ver, se los va a pasar a Melissa. Ya, doctor, por favor. No los puedo subir y Melissa